Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Candidatos. Cuarta ronda, ha terminado hace un ratito, 5 minutos, la primera partida, súper interesante, con Nepomniachtchi con piezas blancas y con Alireza Firuza llevando las piezas negras. Vamos a ver cómo está la clasificación antes de esta cuarta ronda, en la que Caruana y Nepomniachtchi haciendo tablas en la partida que jugaron ambos jugadores, pues siguen líderes, ¿no? Con 2 puntos. Por lo tanto, en caso de ganar esta partida Nepomniachtchi, daría un salto de calidad tremendo, cogiendo 3 puntos sobre 4, y Firuza, que lleva 1,5 puntos, ha puntuado o ha hecho tablas en las 3 partidas que ha jugado. Es verdad que han sido partidas difíciles, jugando muy sólido, 2 de ellas además con piezas negras. Por lo tanto, luego tendrá en la segunda vuelta la compensación, por decirlo de alguna manera. E4 ya en el tablero por parte de Nepomniachtchi, a lo que Firuza responde con la defensa siciliana, caballo F3, D6, todo muy estándar, D4, primeros cambios, y tras caballo por D4 recuperando el peón, caballo F6 atacando en E4, caballo C3 se defiende, y tras A6 variante Najdorf, con control sobre la casilla de B5. También en algún momento pues las piezas negras podrían buscar algo de expansión y ataque sobre el flanco de dama. Se abre o semiabre la columna C en favor de las piezas negras para normalmente en algún momento colocar pues una de sus piezas pesadas, una torre, y bueno, pues de momento las piezas blancas juegan F3, refuerzan el peón central de E4, y tras estas jugadas E5, bueno, pues también cogiendo centro por parte de Firuza y expulsando al caballo, que se retira a B3. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, alfil E6, alfil E3, alfil E7, buscando el enroque en corto, Firuza, y aquí Nepomniachtchi juega dama D2, lo que hace indicar que haya enroques opuestos. De hecho, en las siguientes jugadas, enroque en corto, enroque en largo y caballo B, D7, prácticamente terminando el desarrollo. Nepomniachtchi de alguna manera se adelanta ya jugando G4, pero las piezas negras, como comentábamos, B5 ya está en el tablero, y tras G5 con ataque sobre el caballo de F6, B4 sobre el ataque sobre el caballo de C3. Es verdad que aquí las piezas blancas podrían capturar en F6, pero esta captura en C3 pues viene con ataque sobre la dama, y tras dama por C3, caballo por F6, y quizás, bueno, pues no le podría interesar demasiado a las piezas blancas esta posición. La dama pues está muy expuesta en la columna C, también columnas B y C semiabiertas, y bueno, pues los alfiles de alguna manera ya miran al enroque enemigo, una vez se puede avanzar este peón de D6. De momento, tras estos movimientos, Nepomniachtchi decide retirar el caballo a E2, caballo E8, evitando también capturas por parte de las blancas, por parte de las negras, y F4 siguiendo con ese empuje Nepomniachtchi en el flanco de rey. A5 haciendo lo propio Firuza, y tras estas jugadas se juega F5 por parte de las blancas, perdón, que habían movido a A5 las negras. El tema es que el alfil de casillas blancas está atacado, y si en esta posición nos vamos a las bases de datos, hay alguna partida todavía en la posición. Quizás, como vemos, pues una de Samuel Sevian contra Jean-Christophe Duda, que se jugó en el año 2021, y había alguna más de algún jugador de la élite. Por lo tanto, bueno, pues de momento hasta este punto se han jugado partidas, se está atacando el alfil. Lo más jugado en esta posición, en torno a 170 partidas, es A4, pero aquí decide retirar, que quizás es lo más natural, aunque ya dan las máquinas algo de ventaja a las piezas blancas, es retirar el alfil atacado. Se retira C4, como decimos, estamos en una nueva partida, parece que podría ser preparación de Alireza Firuza, y en caso de haber continuado con algunas o la mayoría de las partidas que comentamos en las bases de datos, tras A4, como vemos, pues hay piezas atacadas, existe rey B1, con idea quizás de, en caso de no cambiarse piezas, de que el caballo pueda venir a la casilla de C1 y esté menos esquinado en A1. No obstante, podría venir cambios por parte de ambos jugadores. Se jugaba aquí F5, el alfil se retiraba, como decíamos, una nueva partida, y tras estos movimientos
caballo G3 es una opción, pero aquí se decide por jugar rey B1, ya que de alguna manera pues A4 puede ser la próxima jugada por parte de las piezas negras. Así lo hace Firuza y, como decíamos anteriormente, el rey se ha retirado para dar la casilla al caballo en C1, que desde luego es mejor casilla que la de A1, ¿no? Está un poquito más centralizado y bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Tras estos movimientos, las piezas negras juegan D5, ruptura central. También se da la casilla de D6, quizás para más adelante jugar caballo D6. Y como vemos, pues todas las piezas negras, o la mayoría, pues están de alguna manera, si no atascadas, casi sin movimientos, y la partida continúa con el empuje por parte de Nepomniachtchi, dando un peón que quizás podría ser recuperado en esta posición. De momento F6, G por F6, estropeando la estructura en el flanco de rey de peones, y tras G por F6 se decide capturar con el caballo de la columna D, caballo D por F6. Tras estas jugadas puede haber cierto ataque sobre el punto de E4. Ahora sí se juega caballo G3. Podríamos pensar en capturar en D5, pero simplemente, bueno, tras alfil por D5 las piezas negras estarían muy cómodas en esta posición. Los alfiles cogen bastante fuerza y eso no es lo que quiere Nepomniachtchi. De momento se juega caballo G3 y aquí también importante, disculpad, comentar que no se me pase que esta torre, debido al acumulamiento de piezas o a la acumulación de piezas que hay por parte de las negras, podría existir alfil H6, ya que mínimo se está ganando la calidad, pero es lo que comentamos sobre esta captura en E4 a favor de las negras. Si ataca la dama, no tiene muchas casillas donde retirarse y, por ejemplo, una casilla como dama E3 existe alfil C5. El alfil está defendido por el caballo, la dama nuevamente se tiene que retirar y tras dama F3 no tiene la casilla de G3 ni siquiera para dar jaque mate. Podría intentarlo tras dama F3 y un jaque y mate en la posición, aunque es verdad que el caballo D8 defiende perfectamente G7. Pero bueno, de momento quitándose, y dama B6 parece que es un movimiento muy potente, sobre todo si se captura en F8, ganando esa calidad, como decíamos. Simplemente rey por F8, el rey se retira de la columna abierta y bueno, pues las piezas negras tienen unas piezas con muchísimo ataque, ¿no? Fantásticas ahí en la posición. Por lo tanto, pensando en esta captura, al menos de momento no funciona directamente. Se jugaba caballo G3, defendiendo al peón central que tienen las blancas, y tras estas jugadas se ha abierto la diagonal y la partida continúa con alfil por F1, torre H por F1 y Firuza sigue con su ataque jugando A3. Como decíamos anteriormente, podría ser quizás preparación casera de Firuza desde ese alfil C4 que hemos comentado, pero es verdad que en la jugada anterior y en esta que hace jugando A3, pues ha invertido más de 50 minutos y va a ser un factor importantísimo de cara al final a la partida, ya que si recordáis hasta la jugada 40 no hay incremento y tampoco en este Candidatos o en este torneo existe, como normalmente suele ocurrir, 30 segundos de incremento por jugada. La partida continúa con A3. Si ahora pensamos en esta captura en E4, como decíamos, el caballo defiende perfectamente dicha posición, caballo por E4, y si peón por se abre la columna, la dama se retira con jaque y en la siguiente jugada estaría cayendo la dama negra y con ello la partida. Por lo tanto, sigue con su empuje A3, B3 cerrando, aunque es verdad que es un peón pues muy dañino, en el que, bueno, pues si entra lógicamente una dama en B2 pues están dando mate, y vamos a ver que todo está defendido en la posición. Tras estas jugadas, la partida continúa con rey H8. Quizás el rey se retira finalmente de esa columna abierta, la torre se podría activar vía G8 y tras estos movimientos E por D5 aprovecha Nepomniachtchi para capturar
un peón recuperándolo, y por otro lado tiene un peón pasado al igual que las piezas negras en esta posición. Tras estos movimientos, quizás lo mejor para Firuza, que no tenía muchas jugadas para mantener la igualdad, era jugar algo así como dama c7, ya que aunque es verdad que tiene este peón, como decimos, pues en la posición tampoco parece que la dama pueda entrar fácilmente, y quizás dama c7 podría venir junto con la torre a c8 y de alguna manera presionar el punto de c2 y bueno, pues ver ahí qué pasa. No obstante, tras estos movimientos decide primero descongestionar la zona donde tiene muchas piezas, juega caballo d6, es un error y Nepo lo aprovecha ya que hay un movimiento que mantiene bastante ventaja para las piezas blancas y no es otro que dama por b4. De momento ha ganado un peón por esta situación y vamos a ver que la posición de las piezas negras pues no es tan buena como parece. Tras estos movimientos la partida continúa con torre c8, ya que como vemos pues puede venir una descubierta, pero realmente pues no podemos ver una línea rápidamente. No supone una gran amenaza para las piezas blancas, como un movimiento como caballo de e4 retirándose, hay ataque sobre la dama, pero aquí incluso se puede jugar d6, el alfil de casillas negras se ha quedado sin movimientos y aunque existe caballo por d6 recuperando esa captura, pues el caballo queda completamente clavado a estas jugadas alfil c5, metiendo presión en la posición, caballo f8 defendiendo una vez más esta casilla y caballo f5, bueno, pues atacando esa pieza clavada en la posición. Si la dama se retira a c7, caballo por e7, dama por e7 y tras varios cambios, pues bueno, las piezas blancas contarían con dos piezas menores por torre y una posición pues bastante fuerte, ¿no? Sobre todo con un alfil de casillas negras que, como vamos a ver en la partida, podría coger fuerza en algún momento en la gran diagonal. Por lo tanto, torre c8, quizás la idea en esta posición es retirar el caballo, viene con ataque sobre la dama y entonces así no jugar caballo c3, ¿no? Con este movimiento se gana un tiempo sobre la dama y posteriormente caballo c3, la torre ha venido a c8 para defender, se está dando un jaque, ganando quizás calidad, pero aquí y en la jugada anterior ganando el peón en Nepomniachtchi y durante toda la partida empieza a jugar sin fallos prácticamente, y aquí en esta posición de momento juega alfil b6, activa el alfil de casillas negras, la dama prácticamente no tiene movimientos, se retira de d7 y ahora es Nepomniachtchi el que retira la dama a e1, no solo atacando a un peón que está indefenso, sino que, bueno, pues ganando este peón es un peón importantísimo por lo que decíamos del tema de la gran diagonal donde se encuentra el rey negro bastante desprotegido de alguna manera. Llevamos 26 jugadas y en esta posición Nepomniachtchi contaba con 1 hora y 15 minutos en el reloj por gastar, no existen esos 30 segundos de incremento y solamente para 14 jugadas Firuza, bueno, pues si en 2 jugadas he comentado antes que había consumido en torno a 45-50 minutos, solamente le quedan 3 minutos, por lo tanto al no haber esos 30 segundos de incremento prácticamente tiene que jugar a partir de ahora al toque. Tras estos movimientos la partida continúa con torre b8, atacando al alfil. En la torre ha desaparecido de la columna C, por lo tanto el alfil de b6 de momento se retira a 5, pudiendo ganar la gran diagonal quizás de cara a un futuro, y algo tiene que hacer Firuza y juega caballo c4. Viene con un ataque sobre el alfil, el peón está clavado por la acción de la torre sobre el rey y tras estos movimientos primero de 6. Si tú capturas en a5, pues yo te capturo y no es que se esté ganando nada quizás, pero están cayendo piezas y con esto el tiempo pues pasa y le favorece a Nepomniachtchi sin duda. El alfil se retira de 8, la captura es posible en esta posición también, pues eliminando más material, pero Nepomniachtchi, sabedor y queriendo mantener piezas en el tablero para complicar a Firuza pues la posición y que tenga que pensar, juega este movimiento que es alfil c3 con miras hacia el rey enemigo. Tras estas jugadas hay doble ataque sobre este peón, dama e6 lo defiende y tras estos movimientos caballo d3 metiendo un nuevo ataque sobre la casilla de d5.
Rey A1 también parece que podría tener un rey bastante seguro en la posición, no obstante, encuentra o hace este movimiento que desde luego no es malo, y tras estas jugadas caballo de 5 por parte de Firuza, atacando a este alfil peligrosísimo que también de alguna manera pues, bueno, pues defiende la casilla de B2 para algún salto del caballo de cara o si se retira este caballo de D3. De momento, tras estas jugadas vuelve a encontrar la mejor jugada Nepomniachtchi y bueno, podríamos pensar en esta captura que también funciona si caballo por, pues incluso dama por, y se empieza a cambiar material, ya que tanto alfil como dama pues están quizás dando jaque y favorece a las blancas, pero realiza este movimiento que es muy bonito, caballo F4. Como decimos, pues el peón de 5 está clavado, se ataca a la dama no se puede retirar, quizás manteniendo el ataque que tiene pues la torre blanca y el propio caballo sobre el caballo de D5, y tras caballo por F4, torre por F4, aprovechando pues esta clavada en la posición. Además se ataca al caballo de C4, F6 dando soporte al peón de E5, y ahora podíamos pensar en esta captura, pero había que acordarse que, bueno, pues no funcionaría del todo, ya que hay que recordar que el peón de B3 está clavado en esta posición, aunque todavía las piezas blancas mantendrían cierta ventaja. No obstante, Nepomniachtchi que sigue jugando rápido para meter presión de tiempo a Firuza, pues de momento juega dama E2, la torre de D1 pues puede activarse por la primera, también con presión o con ataque, ahora sí, quizás sobre el caballo. El peón que no está clavado por la acción del alfil, lo ponemos en rojo, pero sí que la dama está atacando a la dama de 6 si viene peón por lo tanto quedaría descartado. Tras estos movimientos se juega caballo B2 de alguna manera un poquito a la desesperada. Pensando en esta captura en D6, realmente tampoco funciona por este movimiento, por ejemplo, que es alfil por E5, ¿no? Si dama por se pueden cambiar damas, y el tema es que el peón de F6 de alguna manera pues está clavado, ya que la torre de F8 está indefensa. Por lo tanto, el alfil antes en E7, ahora en D8, que había venido para luchar contra el alfil de casillas negras, el alfil blanco, se había quitado también por ese movimiento, creo que de D6, pues la verdad que hace que las torres estén incomunicadas y la posición es terrible, ¿no? Para Firuza. Intenta esta posición, caballo B2, la torre se retira. Como decíamos, en esta posición pues contaba con 30 segundos Firuza. Esta captura es posible ya que el rey blanco parece que está pues seguro, se ha ganado un peón y todavía la posición es dominante para las blancas, pero este movimiento, esta captura para Firuza no le comporta tiempo, o sea, no le va a consumir tiempo tras esta captura, y va a recapturar rápidamente y bueno, hace que se acerque más a las 40 jugadas. Por lo tanto, esto lo evita Nepomniachtchi, se quita con la torre atacada. Y tras estos movimientos la partida continúa con torre E8. Por lo tanto, la torre se quita de la columna F, reforzando quizás la casilla de E5, y torre H4 con una idea fantástica que vamos a ver a continuación de Nepomniachtchi. Firuza, intenta este movimiento, por lo tanto E5 vuelve a estar clavado. La idea es capturar quizás la torre en H4. Esto lo ve Nepomniachtchi y además realiza un sacrificio, bueno, pues tremendo, ¿no? Y no es otro que torre por H7 jaque y tras rey por H7 dama H5 con nuevo jaque. Si la dama viene a cubrir el jaque, podría caer la torre, que está ahora en E8, y la partida continúa con rey G8 y caballo por F5. Tiene muchísimas posibilidades para ganar Nepomniachtchi la partida. Tras estos movimientos, pues quizás se puede estar evitando con alfil F6, pues cubriendo la casilla de G7, la torre quizás está entrando vía G1 y son además los siguientes movimientos: alfil F6, torre G1 jaque, y con apenas unos segundos Firuza para el reloj y decide finalmente
abandonar, ya que es una posición completamente perdedora. Y aquí, ¿qué pueden hacer tras este jaque las piezas negras? Si, por ejemplo, colocamos tanto el alfil en G5 en G7, pues es entregarlo, torre por G7 jaque, rey F8 y tras dama H8 jaque, el mate viene tras esta última captura. Y por retirar el rey directamente y no colocar el alfil que no sirve, dama H6 con jaque, rey F7 y tras torre G7 jaque, si alfil por dama por G7 mate gracias al caballo que está defendiendo la casilla, y en caso de intentar escapar o llevar el rey a F8 es el mismo mate que hemos visto en la primera línea. Dama H8, jaque, dama G8 y mate finalmente con la dama blanca. Por lo tanto, todavía no traigo la clasificación, ya que todavía quedan partidas que están en juego. Nepomniachtchi se pone con 3 puntos sobre 4, fantástico. Parece que puede volver a ser el retador o el aspirante al título. Y Carlsen parecía que no le gustaba la idea, si no es Firuza, que ya está de alguna manera alejado de los puestos de cabeza, pues habrá que tener también un ojo sobre el segundo clasificado, porque si Magnus Carlsen renuncia, jugarían el primero y segundo el torneo de candidatos. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.